Buen día, mi nombre es Gregory Bautista Arteaga y este será un video de preeclampsia de parte de la ayudantía de la Cátedra de Farmacología Clínica de la UNSAC. Sin más que decir, comencemos y espero que les guste. Durante el embarazo existen distintos estados hipertensivos. Esa línea de tiempo representa a una madre desde que aún no está embarazada, pasando por el periodo gestacional y hasta 12 semanas después del parto. Los puntos rosas representan el periodo de gestación desde la semana 1 hasta la semana 40. Los estados hipertensivos se analizan desde la mitad del periodo gestacional, es decir, desde la semana 20. Si la mujer presenta hipertensión antes de esta semana, es probable que la sufra desde antes de estar embarazada, por lo que nos referiremos a una hipertensión crónica. Si presenta el cuadro hipertensivo con presión sistólica mayor a 140 o diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio después de la semana 20 del embarazo, incluso hasta 12 semanas después del parto, consideramos que la causa es el embarazo, por lo que nos referiremos a una hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional, acompañada de proteinuria y o signos de disfunción de órganos, constituyen la preeclampsia. La proteinuria se evidencia con pruebas de laboratorio mayores a 300 miligramos al día, o un índice de proteinuria creatinina mayor a 0.3, o también una medición cualitativa de proteínas en orina con una tira reactiva mayor a una cruz. La falla o disfunción de órganos se evidencia por signos como una trombocitopenia menor a 100.000, una creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro de sangre, una elevación de transaminasas como mínimo 2 veces de su valor normal y un edema agudo de pulmón. También algunos síntomas de la madre, como cefaleas, escotomas, dolor abdominal o tinnitus, nos pueden indicar esta falla. Justamente algunos valores de estos signos son considerados como signos de alarma o de gravedad y tenemos por lo tanto una preeclampsia con signos de gravedad. Entre estos signos está una presión arterial mayor a 160/110, una proteinuria mayor a 2 gramos en 24 horas, una trombocitopenia menor a 100.000, creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro de sangre, una elevación de transaminasas, edema agudo de pulmón y los síntomas premonitorios que ya mencionamos, como cefalea, escotomas, dolor abdominal y tinnitus. La preeclampsia en una mujer con hipertensión arterial crónica será un estado combinado de estas dos, hipertensión crónica más preeclampsia. Entonces podemos definir a la preeclampsia como un estado hipertensivo del embarazo, caracterizado por estar acompañado de proteinuria o disfunción significativa de órganos diana con o sin proteinuria. Esto en la última mitad del embarazo o posparto, como máximo hasta 12 semanas después del parto. Vamos a algunos ejemplos para reforzar esta teoría. Si una mujer presenta hipertensión arterial mayor a 140/90 antes del embarazo, se considera hipertensión arterial crónica. Durante el embarazo, pero antes de la semana 20, sería también una hipertensión arterial crónica. Durante el embarazo, pero luego de la semana 20, será una hipertensión arterial gestacional. En este mismo periodo, una hipertensión arterial acompañada de proteinuria y oxígenos de disfunción de órganos, esa sería una preeclampsia, que puede ser hasta 12 semanas después del parto. Si la hipertensión arterial continúa después de este periodo, se trataría de una hipertensión arterial crónica nuevamente. Y una mujer con hipertensión arterial crónica que desarrolla una preeclampsia tendrá el estado hipertensivo combinado de hipertensión arterial crónica más preeclampsia. Ahí les dejo todos los ejemplos para que puedan analizarlos. Estudios realizados nos informan que existen distintos factores de riesgo para la preeclampsia. El factor de riesgo más importante es una historia de preeclampsia previa, que aumenta 8 veces el riesgo de padecerla nuevamente. Una mujer con embarazos múltiples y tener familiares que ya hayan tenido preeclampsia aumenta prácticamente en 3 veces el riesgo. Las nulíparas, que son mujeres que nunca han tenido partos anteriores, tienen 2 veces más riesgo. La edad materna avanzada tiene un riesgo de 1.5 veces desde los 40 años y se va incrementando proporcionalmente a medida que pasan los años, por lo que una embarazada muy añosa es candidata a preeclampsia. También algunas enfermedades o condiciones médicas preexistentes aumentan el riesgo significativamente, entre las cuales tenemos la hipertensión arterial crónica, la aumenta en 5 veces, una diabetes previa, la aumenta en 3.7 veces, el sobrepeso u obesidad, 2 veces mayor riesgo, la enfermedad renal crónica, 1.8 veces más, el lupus, de igual manera, y el síndrome antifosfolipídico casi aumenta el riesgo por 3 veces.
Entonces debemos tener cuidado con mujeres con cualquiera de estos eventos. La fisiopatología de la preeclampsia aún no está comprobada al 100%, pero hay cosas que sí sabemos. Luego de la implantación del blastocisto a cargo de las células del citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, al día 21 del embarazo, hacia la parte fetal se desarrollan las vellosidades coriónicas de tercer orden, y hacia la parte materna se desarrolla una proliferación e invasión de las células del citotrofoblasto y una migración a través de las células de alrededor conocidas como las células deciduales hacia las arterias espirales donde generarán modificaciones. Sin embargo, la placenta de un feto no se desarrolla en todo alrededor, sino solamente en una región de todo este perímetro celular, teniendo un componente fetal y uno materno. En la parte fetal habíamos mencionado la formación de las vellosidades coriónicas de tercer orden. Un corte a este nivel nos muestra la membrana placentaria, que es una barrera que separa la sangre materna de la sangre fetal. Esta barrera está constituida de afuera hacia adentro de la luz del vaso por 4 capas: el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conectivo y endotelio. Y a la semana 20 se modifica para estar formada solo por sincitio trofoblasto y endotelio. En la parte materna, que es la que nos interesa, las ramas de las arterias y venas uterinas forman estas arterias y venas espirales. Hacia esa región penetra el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, rompiendo los vasos sanguíneos y causando modificaciones en sus paredes arteriales, eliminando su capa muscular para así modificar la permeabilidad y causar la formación de lagunas celulares dentro del sincitio, para intercambiar sangre con las vellosidades del feto a través de difusión. La modificación de estas paredes arteriales se debe principalmente a señales inducidas por moléculas que se sintetizan en algunas de estas células placentarias, conocidas como factores angiogénicos, principalmente el BEF, o factor de crecimiento endotelial vascular, y el PIG, o factor de crecimiento placentario, que no solo modifican las paredes arteriales, sino que también comandan la formación de nuevos vasos sanguíneos. Además, también se fabrican moléculas que inhiben estas señales, conocidas como factores antiangiogénicos, como una tirosinquinasa con estas siglas. Como son solo siglas, para no confundirnos mucho, solo llamémosle factores angiogénicos y factores antiangiogénicos, que actúan principalmente sobre el endotelio vascular. Mientras que los primeros se encargan de formar nuevas células endoteliales y con ello promover la formación de nuevos vasos sanguíneos, los segundos impiden esta formación, causando la disfunción y destrucción de células epiteliales. El equilibrio entre estos factores es importante para el desarrollo normal de la placenta. Lo que se sabe actualmente de la preeclampsia es que el sincitio y citotrofoblasto no alcanzan completamente las arterias espirales, lo que causará una disminución del flujo sanguíneo y un tejido trofoblástico relativamente hipóxico, que causará a su vez un estrés oxidativo en las células por la alteración de su mecanismo de respiración. Entonces tenemos 3 eventos importantes: un flujo sanguíneo disminuido, un trofoblasto relativamente hipóxico y un estrés celular oxidativo. Esto hace que las células sinteticen más factores antiangiogénicos que conllevan a la disminución de los angiogénicos y como resultado la alteración de este equilibrio mencionado anteriormente. Además, estos factores antiangiogénicos son liberados a la circulación materna, donde también disminuirán los factores angiogénicos del sistema de la madre, principalmente la disminución del factor de crecimiento endotelial vascular. Y sin él, las arterias de la madre estarán más expuestas a lesiones vasculares, inflamaciones y pérdida del funcionamiento del endotelio. Y justamente la presión depende de un control del endotelio sobre la tonicidad de la capa muscular de la arteria. Entonces, la hipertensión se produce por la alteración de este tono vascular por un endotelio deficiente. A nivel renal, la disminución del factor de crecimiento endotelial vascular induce un deterioro de las células endoteliales de la barrera de filtración glomerular, y al ser erosionada permitirá el paso de proteínas hacia la orina, explicando así la proteinuria. Entre las complicaciones de la preeclampsia tenemos el síndrome de HELLP y la eclampsia, que se dan por estados más graves de la enfermedad. El nombre de síndrome de HELLP proviene de un acrónimo en inglés que traducido al español significaría hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. La hemólisis es la descomposición o destrucción de glóbulos rojos que se evidencia por la elevación de la bilirrubina indirecta, que es justamente producto de esta destrucción. Recordemos además que los glóbulos rojos no consumen el oxígeno que transportan, porque no tienen mitocondrias, por lo que su metabolismo de obtención de energía es netamente anaerobio. La enzima lactato deshidrogenasa está dentro de los glóbulos rojos encargada de este mecanismo.
Y la destrucción masiva de glóbulos rojos también se puede evidenciar por la liberación de esta enzima en el plasma sanguíneo. Las enzimas alanina aminotransferasa, ALT o TGP, y la enzima aspartato aminotransferasa, AST o TGO, se encuentran dentro de los hepatocitos, sobre todo TGP, por lo que valores elevados de esas en el plasma sanguíneo indicarán pues una lesión hepática, pero para ser significativo de síndrome de HeLF tiene que ser al menos una elevación de 2 veces su valor normal. La lesión endotelial constante en vasos sanguíneos hace que se sobreutilicen las plaquetas, por lo que sus niveles en sangre disminuirán significativamente, considerando valores menores a 100.000. Cuando una paciente cumple todos los criterios, se dice que tiene un síndrome de HeLF completo. Y si tiene uno o dos, se le puede decir síndrome de HeLF incompleto. Pero, síndrome de HeLF no es exclusivo de preeclampsia. Se han registrado casos de síndromes de HeLF que no inician con preeclampsia. De hecho, el 85% de las pacientes con síndrome de HeLF tuvieron preeclampsia previa, pero existe un 15% que lo desarrolla sin preeclampsia previa. A esta afección se conoce como síndrome de HeLF sin hipertensión. La eclampsia es otra complicación de la preeclampsia, caracterizada por la aparición de convulsiones tónico-clónicas en pacientes con preeclampsia que no tengan ninguna otra condición neurológica que pueda explicar la convulsión. El tratamiento será de acuerdo a la gravedad de la paciente, pues tenemos 3 tipos de pacientes. Una con factores de riesgo, una con preeclampsia sin signos de gravedad y otra con preeclampsia pero con signos de gravedad. Para nuestra primera paciente el tratamiento será profiláctico, es decir preventivo, recomendándose 80 a 100 miligramos al día de aspirina, entre las semanas 12 y semana 36 de la gestación. Para pacientes con preeclampsia sin signos de gravedad se recomienda un manejo expectante, con internamiento u hospitalización, tratamiento antihipertensivo si la presión arterial es mayor o igual a 160/110. Los antihipertensivos que suelen usarse son metildopa, hidralazina, nifedipino y labetalol. De estos, los 3 últimos pertenecen a la categoría C de la FDA de riesgo teratogénico y la metildopa a la categoría B, por lo que esta última será el de elección. Finalmente, si se llega a las 37 semanas, se tiene que inducir al parto para terminar con esta preeclampsia. En una preeclampsia con signos de gravedad, el monitoreo tiene que ser exhaustivo con internamiento en unidad de cuidados intensivos neonatales, evaluación constante de la madre y del feto, además de una terapia anticonvulsivante con sulfato de magnesio para prevenir una posible eclampsia. Antihipertensivos en caso se supere la presión ya mencionada de 160/110 y a partir de la semana 34 se administran corticoides neonatales. Esto con el objetivo de estimular la maduración pulmonar. Bueno, y finalmente se debe inducir al parto para terminar con la preeclampsia. Y bien, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.